13 en vivo, política y actualidad, todos los días en nuestro programa. Hablemos a las 12. Hoy con Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UDD. Ernesto, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias a ti. Estaba leyendo el último, me parece que es el último editorial sí. de Faro UDD, respecto de ya no solo el tamaño del Estado, sino el avance del Estado. Tú estás en contra de ese avance porque dice, le quita libertad a las personas y además ni siquiera garantiza lo que el Estado está teniendo que hacer, las obligaciones básicas del Estado. Digamos, estoy resumiendo. Sí. Yo creo que las personas hoy día se hacen una pregunta, Iván, que es cómo puedo vivir tranquilo mi proyecto de vida. Y en eso necesitan mucho apoyo del Estado. Lo necesitan principalmente en tener reglas del juego, en tener seguridad ciudadana y en poder también desarrollar sus proyectos de emprendimiento, iniciativa, trabajo. Y la verdad es que a mí me llama la atención que con el paso del tiempo muchas veces no nos damos cuenta cómo el nivel de interferencia e injerencia del Estado en nuestra vida cotidiana llega a niveles que es muy alto. Y eso pasa, por ejemplo, cuando tú quieres emprender, las dificultades que tienes para poder desarrollar un proyecto. Por eso hablamos de permisología. Por ponerlo ejemplo en permisología, okay. El tipo de, en el fondo, requerimientos que tienes en materia, bueno, obviamente regulatoria laboral, hoy día en materia, por ejemplo, tanto para contratar como para despedir, es cada vez más difícil. ¿Y por qué yo levanto este punto? Porque muchas veces cuando aparecen problemas en el Estado, por ejemplo, las licencias en los últimos días o la incapacidad para poder controlar las fronteras, como ha salido con esta persona que atentó contra la vida de un comerciante de Meix, vuelve a aparecer como posible solución, modernicemos rápidamente el Estado. Y esa modernización del Estado, en muchos casos, Iván, termina en más entidad pública o más Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el tema de las licencias. Empecemos a ver, en el fondo, una comisión para abordar una mesa de trabajo que implique a veces un proceso de control adicional. Y yo lo que quiero llamar la atención y la reflexión es que no debiéramos hacernos la pregunta si en muchos ámbitos de la vida nosotros, junto con mejorar el Estado, no tenemos también que limitar los ámbitos de acción. Ahora, ¿no es esta una expresión más de la permanente tensión que hay entre derecha e izquierda, por ponerlo en términos como del siglo XX, entre un sector político que quiere la mayor libertad posible, con poca intervención estatal, de modo que se desaten las fuerzas del mercado, y otro que dice, si se desatan las fuerzas del mercado, hay algunos que salen perjudicados y eso el Estado tiene que protegerlos por diferentes vías, regulaciones, prohibiciones y también intervenciones en determinados mercados? Esa pulsión, ese eje ha estado presente desde hace 50 o 60 años. No, yo te diría que hace más años. Lo que pasa es que algo que esté presente hace mucho tiempo no implica que uno va a dejar de debatir sobre eso. Sí, sin duda. Porque todos los días se están tomando decisiones. Entonces, por ejemplo, en el tema del empleo público, lo que sucede es que en el fondo viene la búsqueda de nuevas formas de contratación de los funcionarios públicos para arreglar aquello que está funcionando mal. Probablemente tú leías hoy día o ayer en el Diario Financiero o en otros medios que a pesar de que se subieron las metas en el Estado, el 100% de los funcionarios públicos obtuvo el 100% del desempeño. Apareció hoy, sí, se cambió la manera incluso de medir y, exactamente. Entonces, todos aprueban con el 100%. ¿Qué es lo que se hizo? Se cambió la manera de medir, se contrataron nuevos estudios, se hicieron nuevos procesos, todos obtienen igual del 100%. Entonces, creo que si tú le preguntas a las personas, Iván, la calidad de los servicios o los desempeños que está teniendo el Estado en listas de espera de salud, en la provisión de la educación escolar, en la seguridad ciudadana, en la velocidad para emprender, no calzan con esos esfuerzos que están haciendo. Entonces, en el margen, porque acá yo no creo en la idea de que no tiene que haber Estado, como dirían los libertarios, tampoco creo que la solución la ponga totalmente el Estado. La pregunta que tenemos que hacernos, creo yo, es si en las decisiones que se están tomando hoy día para abordar temas de seguridad, tareas nuevas, especialmente cuando se quieren abordar tareas nuevas, educación superior, por ejemplo, se está abordando un esfuerzo nuevo. Se quiere hacer un esfuerzo por tener más centralizada la educación. ¿Ya? En materia... El gobierno diría que lo que quiere hacer es tener un financiamiento para que más puedan entrar a la educación superior, digamos. Sí, pero lo que va a pasar, o sea, bueno, es tema de discusión, pero lo que yo veo en ese proyecto, por ejemplo, es que va a haber un control mayor del estado del sistema educacional chileno en materia universitaria, de manera similar como empezó a pasar en materia escolar, restringiendo un poco más la capacidad de las familias de participar de eso. Si tú vas sumando tareas nuevas o ámbitos y no puedes resolver lo más básico de manera adecuada, yo creo que se está cometiendo un error. Y eso creo que en un año donde se deciden muchas propuestas que los candidatos presidenciales van a levantar probablemente y van desde la solución a veces del Estado, es bueno ponerlo en tensión y en discusión. Ahora, a veces hay algunos ejemplos que son demasiado escandalosos, como por ejemplo lo del sicario,
También el escándalo que provocaron los viajes durante las licencias médicas, y parece haber un territorio, un terreno, un estado de ánimo disponible para una reforma del Estado. Que una reforma del Estado es una cuestión muy mayor. Probablemente no se pueda acometer de una sola vez, porque sería como una especie de Big Bang imposible, ¿no? La experiencia en Chile lo que muestra es que las reformas al Estado se aceleran cuando hay crisis. En periodos de rutinas normales no hay reforma. Entonces, cuando han habido reformas relevantes en Chile al Estado en las últimas décadas, la reforma del 2003, que es, en el fondo viene sobre los escándalos Bogate, las coimas, etcétera, que es el Acuerdo de Modernización del Estado de enero del 2003. También hay un acuerdo de modernización donde se instala la institucionalidad, la transparencia, cuando venía el caso de empleos, ¿ya? Prodeporte, empleo del 2007. Ah, perfecto, pero ya. En el fondo, y también viene después cuando existe el caso del financiamiento de la política, que vienen algunas modificaciones a través de la Comisión Engel 2015. Pero lo que suele haber es un hito de crisis que obliga a la política a estar en condiciones de tener que entregar poder porque está presionada. ¿Ya? Pero en esos casos nunca hemos visto una reforma del Estado más profunda, digamos. Hemos visto sesiones de poderes, como tú dices. Por eso lo planteo así. Entonces, lo que yo quiero plantear un poco como reflexión, y tampoco estoy haciendo ni una novedad muy grande, simplemente quiero levantar esto en un año donde las discusiones de las decisiones de asignar recursos y poder es relevante, es que una cosa es tratar de mejorar y eso hay que tratarlo siempre. Pero yo digo, cuidado cuando lo que se quiere o se intenta en el margen es aumentar los roles de injerencia del Estado en la toma de decisiones de las personas, cuando no ha sido capaz de resolver lo más básico que está funcionando. Conversaba esta mañana con el ministro de Economía, Nicolás Grau, a propósito de la permisología. El Tribunal Constitucional decía, estuvo parado este proyecto en un momento porque la oposición no quería agregar un organismo que está previsto en la ley de permisos sectoriales porque nos decían, no queremos una persona más en el Estado. Una cuestión que puede ser legítima. No sé si es eficiente o ineficiente, pero es legítima. Y el ministro dice, finalmente llegamos a un acuerdo, llegamos a consenso, negociamos, transamos para que esto pudiera avanzar y termina avanzando de la manera en que conocemos. Digo, la pulsión de la derecha permanentemente es que el Estado no siga creciendo, digamos. Esa es una cuestión que como te decía antes, es una cuestión atávica, digamos, en la derecha. Y no sé si es realmente la solución más eficiente siempre, digamos. No, lo que pasa es que yo soy un desconfiado de las soluciones absolutas, ¿ya? O sea, si tú dices, en todo hay que crecer en el Estado, no me parece bien, en todo hay que achicarlo, no. O sea, no, si tú me dices, o sea, hoy día, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿estaría dispuesto a hacer más esfuerzos? Sí, quizás alguno ha planteado una policía fronteriza, no tengo idea. Creo que la decisión, la racionalidad tiene que ser analizada en su mérito en los temas. En el caso de la permisología, yo creo que ahí tienes un buen ejemplo donde se avanzó, ¿ya? Ahora, se avanzó a mi juicio con una mirada todavía... en el fondo, no quiero decir noventera, pero no tengo el adjetivo, pero en el fondo la pregunta que yo me haría, Iván, es en el fondo, más que decir cómo lo hago para cortar 2 años los permisos o 3 años los permisos, yo la pregunta que me haría es cómo lo hago que Chile tenga un día menos de permiso que Argentina, Perú, Brasil y Uruguay. Claro, eso es una cuestión de metas, de énfasis. Pero en el fondo lo que pasa es que en el fondo cuando tú lo que dices voy a cortar la cantidad, estás pensando nuevamente desde la lógica del Estado, ¿ya? Ese es el tema. Y si para asegurar lo que se está haciendo tiene que haber un funcionario más, en ese caso yo lo entiendo bien, o sea, no voy a hacer la objeción. Las coaliciones políticas en esto lo que tienen siempre es una pulseada de ciertas ideas que tratan de plasmar en las decisiones cotidianas, y a mí eso me parece bien. Y la paradoja de todo esto es que el gobierno plantea su proyecto de permisos sectoriales y lo plantea de la manera en que está planteado y no de la manera en que tú lo planteas, porque ganaron las elecciones. Esa es la paradoja de todo este asunto. Eso quiere decir que hubo 5 millones de personas o 4 millones de personas que decidieron por una determinada lista parlamentaria y por un determinado candidato presidencial. Y esas son las reglas del juego. Sí, de acuerdo. Y de hecho es muy probable que si tú le hubieras preguntado al presidente Boric si quería presentar ese proyecto antes de ser candidato, probablemente no te habría dicho que lo quería hacer. Entonces, en ese punto no aplicaría lo que tú estás diciendo. O sea, no es... Probablemente eran otros los temas que estaban en su agenda. De acuerdo, la gente no votó porque Boric iba a hacer permisos sectoriales. Porque de hecho permisología se volvió un problema después. Pero la gente votó por su sensibilidad. Y su sensibilidad es la que está plasmada en el proyecto. Sí, de acuerdo. Y yo creo que eso hace que las oposiciones también puedan plasmar sus miradas y tengan que negociar y llegar a acuerdos. Eso es lo que está pasando. La pregunta entonces es, esta mirada de un Estado más eficiente, un Estado que deje de quitar libertades y que al menos asegure lo básico, ¿está en el debate presidencial? ¿Lo viste ayer, por ejemplo, en el debate en Frutillar? No, lo vi solamente en la dimensión cuando los candidatos planteaban 3 temas, o sea, un tema en el cual coincidían los 3 de alguna manera.
Janet Jara dijo que iba a modificar, estaba abierta a modificar la ley Lafkenche. Sí, se abrió harto más que el gobierno. Sí, digamos. exactamente. De hecho, el ministro Grau esta mañana dijo que reforma, o sea, que ajuste, sí, pero no modificación legal, digamos. Claro. Desde ese punto de vista sí, creo que hubo un acuerdo en que respecto a una industria particular, que era el salmón, hoy día en el fondo el Estado, la regulación pone una traba a su nivel de progreso y desarrollo. Entonces en ese aspecto estaba, pero una mirada bastante sectorial. Yo me imagino que esto va a empezar a tomar forma más adelante cuando se discutan otros temas. Porque la verdad es que y es difícil que avance mucho más en una discusión presidencial porque las campañas presidenciales lo que normalmente tratan de hacer es ganar votos de votantes, este año de votantes obligados. Los votantes obligados son votantes despolitizados y lo que están esperando es una oferta que les haga atractivo levantarse a votar ese día por algo que no conocían o no esperaban o que les asegure que no van a perder algo relevante. ¿Ya? Y esto a raíz un poco de lo que conversaban hoy día en la mañana, quizás me estoy moviendo un poco de... en el fondo, este año las campañas yo creo que no solamente van a hablar sobre el Estado, van a dedicarse a criticarlo en dos cosas. Uno, criticar al gobierno, actual siempre en las elecciones critican al gobierno. Claro. Y lo segundo es que van a hacer referencia a qué cosas del Estado y su funcionamiento dificultan el progreso de Chile y las personas. No creo que vaya a haber una discusión sobre tamaño del Estado, sobre rol del Estado, sino más bien qué barreras aparecen. Y a mí eso me parece bien. Y si en eso coinciden candidaturas presidenciales, ojalá que dé un paso para hacer cambio. Ya, o sea, no va a haber una narrativa en torno a esto, sino que van a haber hechos. O sea, decir, oye, mira, la verdad, esto está pasando, claro. Este problema, por ejemplo, en los permisos es insostenible. O listas de espera, lo que vamos a buscar es un tipo de solución diferente a la típicamente estatal. O, por ejemplo, la educación escolar, en este modelo centralizado de decisión a través de la tómbola, no permite que los papás puedan elegir como quieren y vamos a buscar otros mecanismos donde intervengan otros actores. O, por ejemplo, no sé, y así podría seguir desarrollando en otros ejemplos. Entonces, más que una narrativa conceptual como yo te la puse, traté de plantear en ese texto, lo que van a ver es iniciativas que puedan plasmar o reflejar esa visión, en el fondo, sin darle un toque doctrinario o ideológico. Claro, porque la narrativa de la reforma del Estado es un poco abstracta. Nadie se levanta a votar el domingo en la mañana por eso. Nadie se levanta a votar por reforma del Estado, nadie se levanta a votar por esas cosas, pero es importante que esté en el debate. Creo que el mundo académico tiene que reflexionar sobre eso y poner un poco de discusión y tensión, y eso es parte de lo que hacemos las universidades. Me mandó una persona del comando de José Antonio Kast esta portada de la última noticia anoche, cuando apareció publicada en la web. Matei aumentó el empleo y acá Jara aumentó el desempleo. Esta es una frase de José Antonio Kast. Sí, la escuché. Me la mandó la gente del Partido Republicano porque me dice, llegó la unidad. Tampoco duró tanto, porque en los comentarios de esta foto había algunos comentarios como diciendo, bueno, votemos por quién más garantiza, quién más ha tenido, quién tiene la experiencia de crear empleo. Ya. Eso sí. No sería tan unitario, pero bueno. Es una frase unitaria. Hay un intento de José Antonio Kast de moverse hacia una cosa un poco más amigable después de una semana tan peleada. Mira, el tono que yo vi ayer era un tono en el que Kast confronta muy fuertemente a Janet Jara y al gobierno. O sea, y vi un tono, sí, o sea, me pareció amable y unitario. O sea, creo que ese ambiente, ojalá que les sirva a los candidatos de oposición, porque eso puede ayudar al desempeño de sus propias candidaturas. Yo creo que lo que se vio la semana pasada y antepasada puede haber sido como una especie de pic de confrontación, ¿yeah? En términos de que hay veces que llega un momento en que pareciera que es necesario decir ya, atrás sin golpe, ¿ya? Claro. Entonces quizás eso fue lo que pasó la semana pasada, pero tengo la impresión que los proyectos de las derechas saben que tienen la legítima opción de competir, pero que van a ser más exitosos en la medida que su energía esté destinada a diferenciarse del gobierno actual. ¿Por qué? Porque este es un gobierno, como todos, en el fondo, que tiene más rechazo que aprobación, aun cuando en los meses que viene deberá subir el gobierno. Eso es lo que la lógica indica. Claro. Y mientras tanto, deben construir sus argumentos de manera más fuerte, cada uno con su sello, de estos dos candidatos que tú mencionas, que es José Antonio Kast y Evelyn Matei, diferenciándose del gobierno actual y tratando de generar quién da más certezas de que va a poder traducir en cambio aquellas cosas que plantea. Claro, pero eso genera un problema estructural para Matei porque Kast va ganando. Mira, cuando vais perdiendo necesitas algo más, digamos. Eso es así, pero yo creo que lo que hemos visto en los últimos 4 años, porque ya cuando tú estabas hasta el 2017, el candidato que lideraba en marzo era presidente de Chile.
Sí. ¿Ya? Ese era lo que decía la CEP. No teníamos todas las encuestas que tenemos ahora. Exactamente, que tenemos ahora. Entonces la CEP que salía en marzo decía más o menos quién iba a ser presidente. Pero si tú miras lo que ha pasado en las últimas elecciones, el nivel de volatilidad es tal que pueden haber cambios abruptos y cada vez son más las personas que deciden el último mes. En periodos muy cortos de tiempo. Exacto. Y creo que tenemos dos ejemplos muy concretos del último tiempo. Tenemos el ejemplo de Janet Jara, que en 3 semanas logró subir muy fuertemente la adhesión y ganar lejos la primaria de la izquierda. Y tenemos también lo que pasó en la última elección presidencial en las 2 primarias. Entonces, ¿qué veo yo en eso? Yo veo que si hoy día claramente hay 3 candidatos que están que son los que estaban ahí en el Salmon Summit. Exacto. Estaba bien enojado Kaiser porque no estaba, pero bueno. Así es la vida. Así, no tomaste tú la decisión, así que no. no fue problema mío. No, y vienen más eventos donde van a estar los 3 en los próximos días. Eso también yo creo que va a ir consolidando una opinión pública de eso. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay 3 por exactamente. Eso entiendo que Cámara de Comercio de Santiago, Sofofa la próxima semana. O sea, hay un ambiente donde como que la opinión pública empieza a percibir eso, independiente de que los Kaiser, Parisi y otros puedan tener todavía espacio en otros mundos de desarrollo. Pero lo que yo veo acá es que al final lo que está haciendo Kast es, después de haber sido pasado en febrero por Kaiser, logró remontar. Si eso pasó con Kast, que había sido superado, quizás puede pasar también con Matei, que fue superada. O sea, en el fondo todavía creo que queda cancha. Y me parece que está buscando Matei e intentando un tono, que es el que se reflejó ayer en su presentación, que es en el fondo que es una presentación distinta a los otros, que es una presentación con un PowerPoint, solidez, una mirada de tratar de ofrecer certeza de que las cosas se van a hacer. Vamos a ver cómo está. Yo creo que la competencia, Iván... Desde el punto de vista del marketing político, parece más fome, digamos. Lo que puede ser una rémora. Sí, yo lo que creo es que la pregunta que va a venir acá es cómo se compite por los votantes obligados. Para la gente que nos está viendo, el padrón electoral cambia por primera vez para la elección presidencial, donde vamos a tener una mitad de votantes que no habían votado antes en una elección presidencial obligado. Claro, porque el voto es obligatorio. El voto es obligatorio. Para los ciudadanos chilenos lo más probable es que sea con multa. Sí, exactamente, y probablemente eso va a tener algún efecto. Entonces, ¿quiénes son los votantes obligados? Son votantes que tienen rabia contra la política en general, que son opositores a los gobiernos, cualquiera este sea, son desideologizados y la pregunta que se hacen principalmente es qué oferta hay para mí y qué cosa tengo que resguardar de no perder. Entonces, quien interprete mejor a ese mundo creo que va a tener la respuesta. Me parece que desde distintos ángulos, tanto Matei como Kast están construyendo su narrativa. Kast parece que ya lleva un tiempo con su discurso armado, creo que se notan las campañas presidenciales en el cuerpo, y creo que las últimas 2 semanas de Matei ha empezado a ordenar una narrativa que le va a permitir competir. Hablemos de cómo sigue la segunda parte de esto. Sí. Dime. No, te iba a decir también que me llama la atención el liderazgo de Jara. El liderazgo de Jara, yo lo veo como en una lógica muy similar a lo que fue Lavín 99 y a lo que fue Bachelet 2005. Es decir, campañas que tratan de ir por encima de la estructura de los partidos, muy ancladas en un vínculo muy directo del candidato con la gente. Y el desafío que va a tener la política, por ejemplo, respecto de ello, es que los partidos de la centroizquierda, de la izquierda, la van a tratar de tirar para que esté con ellos y para que esté más fuerte, y las oposiciones lo que van a tratar de vincularlas es al gobierno actual y al Partido Comunista. Y a los partidos. Exactamente. Pero ese es un punto como de estrategias de cómo se ve la campaña. Hablemos de esa recta final, porque quedan, ¿qué? 3 meses y un poquito más, 3 meses y medio para la primera vuelta presidencial. Estamos con Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UDD, esta mañana acá en Hablemos a las 12 por T13 en vivo. La pausa y estamos de vuelta. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Después del debate, Tele13 analizó las propuestas. Cierra la puerta a una nueva constitución. ¿Qué es lo que ocurre con las bases de Estados Unidos que están en el Medio Oriente? Aquí está exactamente Qatar. Hace casi 2 meses partimos esta aventura y en la tarde nuestra tenemos algo que contarles. Chantal también es nuestra. Me uno a este tremendo equipo para acompañarte con la información útil que a ti te importa. Mi querida amiga y compañera
partimos una nueva etapa. De lunes a viernes nos vemos todos los días después de Tele 13 Tarde en La tarde es nuestra. La tarde es nuestra, con Chantal y Alfonso. Lunes a viernes, después de Tele 13 Tarde, por el 13, de 13 en vivo y 13 Go. Only Comparini, el Late Show de 13C. ¿Cómo están? Llega al 13, todos los viernes después de Hay que Decirlo Prime. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos empezando esta segunda temporada de Only Comparini. Disfruta de los mejores invitados, conversaciones, música y más, para cerrar la semana como corresponde. Only Comparini, viernes, después de Hay que Decirlo Prime, por el 13 y todas nuestras plataformas. Descarga 13 Go, suscríbete y disfruta desde antes de cada capítulo estreno de Mundos Opuestos. Prepárate para vivir la nueva era de los realities como nunca imaginaste, con adelantos exclusivos, la señal fanáticos, todos los capítulos completos y contenido solo para ti, donde quieras, cuando quieras y antes que nadie. Disfruta 7 días de prueba totalmente gratis. Luego, por solo 2.990 pesos al mes, sigue disfrutando de los capítulos estreno, la señal fanáticos y el mejor contenido de Mundos Opuestos. Que no te lo cuenten. Escanea el QR en pantalla y súmate a 13 Go. En julio, seremos testigos de un espectáculo a nivel mundial. Este viernes comienza el gran sueño de convertirse en la próxima Miss Universo Chile 2025. Acompáñanos a conocer en vivo y en directo a las 25 candidatas que buscan representar a nuestro país ante el mundo. Pero solo 20 de ellas lograrán pasar a la gran final de Miss Universo Chile 2025 por el 13 y 13 Go. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12. Por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa todos los días. Hoy con Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UDD. Durante un buen tiempo de esta campaña, incluso en la campaña de las primarias, muchos de los análisis coincidían en que un candidato comunista en Chile no va a ser presidente nunca. Después del triunfo en la primaria, ¿sigue siendo eso un consenso? ¿Sigue siendo eso una verdad, entre comillas? Yo creo que no. Yo creo que Janet Jara es una candidata competitiva. Creo que si tú miras la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo publicada el día domingo, lo que muestra es que la adhesión que tiene Janet Jara en los jóvenes es altísima. Cuando un candidato tiene fuerza en los jóvenes, tiene perspectiva, tiene la perspectiva de tener un buen desempeño electoral. Creo que para una generación importante, el comunismo hoy día, para los más jóvenes, no es una cuestión que genere lo que puede generar en mi generación hacia arriba. Claro. Y por lo tanto, la reinterpretación de eso, probablemente a las generaciones más jóvenes, si tú quieres criticar lo que es el comunismo, vas a tener que hablar de Corea del Norte, más que de Venezuela, que hablar de Cuba, la Unión Soviética, cosas que no van a ser entendidas. Entonces, claro, o es una lección de historia o es un cómic, como Corea del Norte. O sea, es difícil, por eso el argumento anticomunista es bien dudoso. Sí, pero yo creo, y sobre todo porque los votantes obligados no son votantes tan sensibles a eso, los que se incorporaron al padrón. A propósito, en los jóvenes un porcentaje importante es obligado, ¿no? Sí, hay un porcentaje. Jóvenes estamos hablando de menores de 30. ¿no? 18 a 30 años son los que se miden en joven. Y ahí, en el fondo, el desempeño de ellas es muy fuerte. Entonces, primero hay jóvenes que no tienen esa carga que la mayor parte de los chilenos mayores sí tenemos respecto de lo que puede significar el concepto de Partido Comunista. En segundo lugar, los jóvenes, hay varios de ellos obligados y por lo tanto son más despolitizados. Y en tercer lugar, creo que Jara lo que está intentando es hacer una campaña, como te dije hace unos minutos atrás, más aérea, o sea, por sobre los partidos, centrada en sus atributos personales. Y la pregunta que va de acá a noviembre es si es que la opinión pública, la prensa, los partidos la van a lograr tironear y arrastrarla a la cancha de la discusión política, o si ella va a lograr seguir por arriba, porque hoy día su dificultad es que ella no puede decir lo que cree.
Porque si dice lo que cree, la gente no va a tener problema con el partido que tiene, sino con las ideas que promueve para Chile. Porque lo que cree es lo que cree el Partido Comunista. Exactamente, porque lo que cree principalmente es lo que cree este gobierno, y este gobierno tiene un rechazo muy fuerte en los votantes. Ahora, y es muy probable que lo tenga. En algún momento va a tener que matar al padre, como se dice. O sea, va a tener que matar a Boric y matar al Partido Comunista. Bueno, en algún sentido lo hizo ya en la primaria, cuando le puso un 5,5 al gobierno, del cual ella era parte hasta hace solo días. También lo hizo cuando dijo que no pediría a la ministra del Interior que fuera parte de su gobierno, y lo hizo ayer cuando empieza a decir que modificaría la ley Lafkenche. Me parece que va a actuar con la libertad que necesite, y en eso creo que tiene el instinto político correcto. Por lo tanto, mi reflexión es que para el mundo de las oposiciones, esta es una elección que tiene una mayor probabilidad de ganar, pero que no está cerrada y va a ser competitiva hasta el final. Eso por una parte. Sigamos en lo presidencial por un momento más. Kast anda derechito, como decías tú antes, con la evidente experiencia de 2 elecciones en el cuerpo, digamos. Sí, José Antonio Kast se ve bien. En el fondo la pregunta que va a venir ahí es principalmente cuál es el techo que puede tener en una elección de segunda vuelta. Pero creo que ha hecho su planteamiento, es conocido, etcétera, y principalmente los riesgos que puede tener una candidatura como la de Kast es que crezca Evelyn Matei, o que también pueda tener en el fondo captura de votos de candidatos como Parisi, por ejemplo, que también apuntan a votantes obligados, es decir, a votantes que habitualmente no votaban, y que hoy día pueden haber mirado la opción de José Antonio Kast, otra por su atributo en seguridad, por ejemplo, pero que pueden tener un nivel de volatilidad. Reservemos por un momento a Parisi. Kast, lo decía Paula Valenzuela esta mañana, que es nuestra editora, que no hablemos a las 12, en Tele 13 Radio. Esta propuesta táctica del comando de Kast, no voy a hablar de aborto, no voy a hablar de matrimonio igualitario, no voy a hablar de eutanasia, no voy a hablar de ninguna de esas cosas, porque hay que hacer un gobierno de urgencia nacional y no estoy dispuesto a dividir en nada a los chilenos, y esas cosas no son urgentes. No son urgentes y son divisivas. Es una propuesta táctica, eludir todo lo valórico. Y decía Paula Valenzuela, entre los diputados republicanos, que son doctrinarios, por algo son republicanos, digamos, esa es una cuestión que todavía no termina de cuajar, digamos. ¿Es posible que sea un riesgo para Kast y su campaña? Depende. ¿O se va a mantener la disciplina? Si es que los resultados electorales o los números lo acompañan, yo tendría que pensar que los diputados van a seguir disciplinados. Si es que en el fondo hay movimiento en las encuestas, como la han habido durante todo el año, y en el fondo es superado o se acerca o es muy competitivo con otro, probablemente su equipo, su bancada, su perfil busque más identidad para tomar más fuerza. Entonces creo que... Además, por los diputados van a estar muchos de ellos peleando. Sí, acuérdense ¿qué es lo que pasa el 18 de agosto de verdad? Aparte de la inscripción de las candidaturas presidenciales, parte la competencia parlamentaria. Y la competencia parlamentaria, si es que sucede, por ejemplo, que la izquierda o el actual oficialismo lleva una lista y las oposiciones llevan 2 o más listas, en el fondo la oposición tiene el riesgo de perder la mayoría que aspiraba a tener en la Cámara de Diputados, y la competencia de verdad se da en fuerza movilizadora entre las bancadas, entre las listas parlamentarias. Entonces, la actitud de los parlamentarios va a ser más relevante a partir de agosto que lo que ha sido hasta ahora. Y va a estar mediada por los números. Exactamente, los números al final son lo que mandan. O sea, esto ya lo hemos visto cuando se compite con 2 candidatos presidenciales, están todos mirando qué es lo que sucede con el candidato para ver cuántas fotos ponen o cuántas combinan. Pasó el 2021, que era lo que ella dijo tan elegantemente respecto de Chile Vamos. Ahora, nos quedan un par de minutos, pero desde el punto de vista parlamentario, la posibilidad de que haya una lista de oposición es prácticamente cero, ¿no? Hasta la altura. Yo creo que es muy difícil, pero creo que acá no veo blancos o negros. O sea, en términos, por ejemplo, yo no estoy en esa negociación, pero en alguna etapa de mi vida me tocó estar. ¿Ya? Entonces creo que todavía debiera haber espacio para no solamente acuerdos en las binominales, sino que también quizás, ojalá, en algunos otros espacios parlamentarios de diputados. O sea, una sola lista a esta altura lo veo muy difícil, pero mayores niveles de acuerdo creo que sí es posible y explorable. ¿Y la posibilidad de éxito parlamentario en 2 listas? ¿O 3 listas? Porque hay que agregar la de París. Nosotros simulamos en Faro, lo hizo Miguel Ángel Fernández, y el escenario es que si van 2 listas de oposición y va una lista del oficialismo con un resultado como los que se han visto en la panel ciudadana, porque hay un efecto arrastre del candidato presidencial, el oficialismo obtiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿Absoluta? Sí, mayoría absoluta en la Cámara. O sea, mejora su posición actual. Sí, exactamente. Vaya. El efecto de una lista es muy fuerte. A propósito de Parisi, va a presentar una lista parlamentaria y podría tener éxito porque puede tener algunos drivers poderosos, de algunos candidatos con harto arrastre de votos. ¿Le ves posibilidades de seguir aumentando, eventualmente desfondar a Kaiser y seguir hacia un
cuarto lugar más seguro o incluso un tercer lugar? Yo creo que tiene espacio de crecimiento. Él hizo una campaña hace 4 años atrás desde fuera de Chile, sin acceso porque él quería, porque él no quiso o ustedes no se lo dieron, no sé, a los medios de comunicación. O sea, no sé cómo... O sea, es que no había cómo. No había cómo, digamos. Claro. Pero ahora tiene la misma nivel de intensidad en redes sociales, más el acceso a los medios de comunicación por estar acá. Cuando tú has votado por un candidato, puedes estar dispuesto a votar otra vez por él, depende cómo avance su oferta programática. En términos de si logra conectar con una oferta de valor para el votante obligado. O sea, los 13 puntos de hace 4 años son un piso razonable para París. Yo creo que va a estar entre los 8 que tiene hoy día y en el fondo lo que pasa es que hay veces que las campañas presidenciales, Iván, en el fondo mantienen el estatus actual o de repente se abren las curvas o se mueven. Y en esas aperturas de curva, de repente concentras votos en una persona porque crees que va a ganar y eso puede hacer desfondar, por ejemplo, a Kaiser Parisi y que se concentre muy fuertemente en Kast y Matei en las oposiciones y Jara. O sea que lo que estamos viendo con la portada de Lund, donde aparecen 3 candidatos, puede que termine siendo algo que se fortalezcan los votos en el tiempo. Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos 2 meses, porque ya va a quedar 1 mes y medio para la primera vuelta y para la parlamentaria. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Iván. Con Ernesto Silva, director ejecutivo de Faro UDD. Hoy en Hablemos a las 12, la política y la actualidad por T13 en vivo, donde después de la pausa siguen las noticias. Muchas gracias por estar ahí.